Muy buenas noches, mi nombre es Andrés Pino Ferrín y soy estudiante del CEA de Palmira. Y, y el tema que yo escogí fue el núcleo. El núcleo, aquí como lo pueden ver, el núcleo. Y vamos a ver las partes del núcleo. La envoltura nuclear, que está dividida en la membrana interna del núcleo y en la membrana externa del núcleo. Aquí vemos también el nucleolo, que es el centrífugo del núcleo. Aquí también vemos el nucleoplasma, que es la cosita aquí viscosita, que se ve aquí en el centro del núcleo. Y la cromatina, que es la partecita azulcita de aquí. Y también vemos el ribosomas, son los poritos, todos los poritos son los ribosomas, todos estos. Y aquí están los poros nucleares, son los cositos naranjitas, como lo pueden ver aquí. Ya como vimos las partes del núcleo, ahora voy a decir qué es el núcleo. El núcleo es la parte más importante de las células eucariotas. ¿Por qué? Porque llevan el material genético del ADN. Y también nosotros los seres humanos estamos llenos y tenemos millones y millones de células eucariotas. Por eso somos eucariotas, nosotros los seres humanos, tanto como los animales. Las células procariotas no contienen núcleo, por eso se llaman procariotas. Eh, ahora, como ya le expliqué que somos seres eucariotas, ahora vamos a mirar un dato muy importante, que sería quién descubrió el núcleo y en qué año se descubrió. Bueno, el núcleo se lo descubrió un científico británico llamado Robert Brock en el año 1831. Fue el primer científico que descubrió el núcleo, siendo ese el primer organelo celular, el organelo celular en ser descubierto. Ahora, ya que vimos quién descubrió el núcleo, que fue el primero que descubrió el núcleo, ahora voy a hablar de las partes del núcleo. Ahorita voy a hablar de la parte del núcleo. Bueno, empezamos. Envoltura nuclear. Es la principal estructura del núcleo, está formada por una doble membrana que se llama membrana externa y membrana interna, que rodea completamente el organulo y separa su contenido del citoplasma, la membrana externa y la membrana interna. Bueno, ahora vamos a hablar del nucleolo. Aquí este céntrico, que él no está muy bien en el núcleo, no está en el centro, sino que está es como a un ladito del núcleo, ¿no? Es el encargado de la síntesis de ribosomas
antes de que sea exportado al citoplasma. El nucleolo, el nucleolo está dentro del núcleo, pero no en el centro. Está ubicado más a un lado, como decía antes, está ubicado más a un lado, está ubicado más en un lado. Él está formado por macromoléculas, hasta ahí dejémoslo. Bueno, ahorita vamos a hablar del nucleoplasma, que es este. Se puede ver esto de aquí, este viscosito. Bueno, el nucleoplasma es el medio de consistencia líquida del núcleo celular. En él se encuentran las cromatinas y el nucleolo. Bueno, ahorita vamos a hablar de la de la de la de la crom- de la cromatina. Vamos a hablar de la cromatina. Eso es lo que ven aquí. Eso es lo que va a ver. La cromatina es la sustancia que contiene el ADN. Está dividida en, eucromatinas que forma el ADN menos compacto, y heterocromatinas que forma el ADN más compacto. Bueno, la cromatina. Ahora vamos a hablar de ribosomas, que son los politos. Estos. Bueno, los ribosomas son producidos por el nucleolo y exportados después al citoplasma, donde se traducirá el ARN mensajero. Bueno, el ribosoma. Ahorita vamos a hablar de los poros nucleares. Estos son los poritos, los aquí naranjados. Son los que permiten el paso desde el núcleo al citoplasma, permite el paso del ARN, de ribosomas, proteínas, carbohidratos y lípidos. Bueno, como ya hablé de las funciones del núcleo, qué son cada parte del núcleo y todo eso. Ahorita voy a hablar de las funciones del núcleo. El núcleo es contener y guardar los cromosomas que transportan la información genética, genes sobre durante el proceso de la mitosis. Organizar los genes en cromosomas específicos, lo cual permite la visión celular y facilita la transcripción de su contenido. Los genes es un segmento corto de ADN. Son los que dicen el cuerpo cómo producir proteínas específicas. Los genes son hebras de ADN que conforman parte de los cromosomas. Determina nuestro color de ojos, piel, es decir, rasgos físicos. Bueno, permite transporte de moléculas entre el núcleo y el citoplasma de manera selectiva y tamaño de cromosomas. Produce ARN mensajero a partir del ADN, en cual transporta la secuencia genética del citoplasma, producir ribosomas
Bueno, ahorita como dato importante, voy a decir, el tamaño del núcleo en la célula animal es el organulo que de mayor tamaño en los mamíferos. Ocupan aproximadamente el 10% de totalidad del volumen, considerado como el centro de control de las células, portando el ADN encargado de transmitir de generación a generación las caracteres, las características morfológicas. Bueno, muchas gracias. Pues esta fue mi explicación del núcleo. Espero que la hayan entendido. Muchas gracias.